Antes de empezar esta comparativa, aquí pueden corroborar que se trata del Samsung Neo QLED QN85B de 55 pulgadas a la izquierda y el Samsung QLED Q80B también de 55 pulgadas a la derecha, ambos modelos del 2022. Empiezo primero por el rendimiento en escenas oscuras porque desde mi punto de vista es lo más importante o lo que haría que una persona decida irse por uno o por otro televisor. Recuerden que el Neo QLED QN85B tiene tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs, mientras que el QLED Q80B tiene también Full Array pero no posee mini LEDs. Como tal, en este video que están viendo, la atenuación local está en normal en ambos televisores y la verdad es que la diferencia entre ambos es casi nula, es decir que el Q80B tiene poco o nada que envidiarle en este caso al QN85B. Ahora bien, coloco el mismo video pero en este caso tengo la atenuación local en alto en ambos televisores y como ustedes pueden percibir hay mucho efecto blooming, siendo más notorio en el QN85B en algunas partes. La atenuación sí que es mejor en el QN85B, es decir que las partes oscuras lucen más negras u oscuras, pero repito, el Q80B tiene poco o nada que envidiarle en esta área al QN85B. Ahora bien, el verdadero problema o inconveniente con ambos televisores es cuando observan este tipo de contenido con escenas oscuras, en una habitación con poco o nada de iluminación y que además ese contenido tiene subtítulos, porque en ambos se va a notar un efecto blooming que puede llegar a ser algo molesto o de hecho para mí resulta muy molesto. Yo ese tipo de escenas no las vería en ningún televisor que no sea OLED, ni siquiera en este Neo QLED Q85B con tecnología mini LED. Entre ambos, el que tiene un trabajo menos peor por así decirlo es el Neo QLED porque el blooming es un poquito más corto o más pequeño por así decirlo, mientras que en el Q80B ese blooming se extiende por casi todo el horizontal de la parte baja de su pantalla. Sin embargo, he notado que en algunas escenas el Q80B sorprendentemente hace un trabajo menos peor porque no se nota tanto blooming y no me parece tan molesto, mientras que sorprendentemente en el QN85B sí que puede llegar a ser a veces un poco molesto o levemente distractor. Sea como sea, en esta área de escenas oscuras la verdad es que hay muy pocas diferencias en la práctica entre ambos televisores. O sea, en teoría por supuesto que la hay porque el Neo QLED tiene mini LEDs, pero en la práctica, repito, y con los resultados que han podido percibir, me parece que no es mucha, si les soy sincero. Hasta aquí entonces les diría que se ahorren unos cuantos dólares o pesos y se vayan por el Q80B. El segundo aspecto muy importante es por supuesto el apartado gaming. Ambos televisores cuentan con esta Game Bar, ambos tienen estos géneros de juego que con cada elección cambia un poco la configuración de colores. Por ejemplo, en el modo o género deportes ustedes pueden notar que los colores verdes lucen un poquito más apaciguados o levemente más cálidos, pero por efectos prácticos en ambos voy a colocarlo en normal. También por supuesto pueden acceder a información extra, sin embargo en este caso tengo un splitter HDMI que no me permite salida de 120 Hz, por ende entonces no lo ven reflejado. Y también se puede acceder a configuraciones extra como por ejemplo el Motion Plus del juego, en este caso lo permite activar porque tengo el splitter HDMI que no me permite la salida de VRR, pero cuando conectan la consola directamente a cualquiera de estos televisores no hay necesidad de activar este aspecto, o de hecho no es posible porque no es necesario, y ambos soportan el HDR juego que mejora un poco el contraste y también soportan el HDR10+ para gaming, aunque la verdad es que el HDR10+ para gaming colocándolo en básico o en avanzado, la verdad yo no noto diferencias. No está de más mencionar que ambos televisores tienen una muy buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia, y aun si los bordes de pantalla lucen levemente sombreados en ambos televisores,
Lo bueno es que en ninguno de ellos van a experimentar ni efecto de pantalla sucia, y además me parece que los bordes que lucían sombreados con esos fondos grises, en este caso con contenido de más color, pueden llegar a pasar prácticamente desapercibidos. Están pudiendo notar entonces que ambos televisores son excelentes opciones para el apartado gaming, para ver deportes en general, y por ende son muy buenas opciones para, por ejemplo, disfrutar del Mundial de Fútbol. En cuanto a tiempos de input lag, ambos televisores en la práctica me parece que muestran muy buenos resultados. Ambos tienen 4 puertos HDMI 2.1 totalmente funcionales, con soporte para los 120 Hz en 4K y también soporte para tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro. Tanto en tiempos de input lag como en tiempos de respuesta, como en cuanto al manejo del movimiento y la fluidez y los colores, ambos televisores me parece que son muy parejos y desde mi punto de vista son casi iguales. A pesar de que bueno, en el QN85B en algunos colores se puede notar un poquito más de saturación, aunque la verdad la diferencia no es muy amplia. Pero donde sí hay algo de diferencia en la mayoría de modos de imagen es por supuesto en la cantidad de brillo, siendo mayor en el QN85B con tecnología Neo QLED, retroiluminación Full Array con mini LEDs. Entonces miren, como ya mencioné, es verdad y muy obvio que la cantidad de brillo es mayor en el QN85B, pero desde mi punto de vista me parece que la cantidad de brillo que tiene el Q80B puede ser más que suficiente para disfrutar de cualquier tipo de contenido, incluyendo de una muy buena experiencia de alto rango dinámico. Sí que se puede notar algo de diferencia en cuanto a colores, un poco más de saturación o volumen en el QN85B, pero no es una gran diferencia. Entonces en cuanto a colores, también con el Q80B podrían quedar más que satisfechos, o no sé ustedes qué piensan al respecto. Y antes de continuar, si el video les está gustando, les invito a que por favor le den clic al botón like, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Continuando, en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, ambos televisores soportan lo mismo: HDR10, HLG, HDR10+, y también HDR10+ para gaming. Ningún televisor Samsung hasta la fecha soporta tecnología de alto rango dinámico, Dolby Vision, y mucho menos Dolby Vision para gaming. Y bueno, quería decirles que de hecho la altísima cantidad de brillo del QN85B a veces podría ser molesta para los ojos de la mayoría de personas, sobre todo cuando lo observan en una habitación con poco o nada de iluminación. Por ende, la mayor ventaja de tener una más alta cantidad de brillo por parte del QN85B tiene que ver con que posee un manejo de los reflejos levemente mejor. Por lo menos de aquellos reflejos de luz natural que pueden entrar por medio de una ventana. Por ende, si lo van a utilizar en una habitación que reciba mucho ese tipo de reflejos de la luz del mediodía proveniente del sol, por ejemplo, el QN85B va a hacer un mejor trabajo contrarrestando ese tipo de reflejos. Ahora bien, el Q80B no se desempeña mal en esa área, simplemente que por tener más brillo el Neo QLED será mejor. Pero contrarrestando reflejos de focos de luz, ambos televisores son prácticamente iguales. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el Filmmaker Mode en ambos televisores. Los resultados son prácticamente iguales. El QN80B no tiene nada que envidiarle al QN85B en esta área. Simplemente recuerden que ningún televisor 4K actual va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. El trabajo es muy bueno en ambos televisores a partir de 1080p o Full HD, no van a notar partes pixeladas, de hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así no se va a alcanzar a mostrar en 4K. Solamente a partir de 1440p, ahí sí el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores haría asemejar los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo sin problemas tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico.
También es importante mencionar, por supuesto, que los ángulos de visión en ambos televisores son buenos, no son perfectos, pero sí son mejores, por ejemplo, en comparación a un televisor que tenga panel VA. Los colores no pierden tanto volumen al observar sus pantallas desde ángulos muy amplios, por ende son buenas opciones cuando, por ejemplo, muchas personas deben ver sus pantallas desde ángulos pronunciados, porque no experimentarán colores tan blanquecinos. Es importante mencionar además que una de las principales diferencias en este caso en cuanto a diseño es que el QN85B viene en un color gris, mientras que el Q80B viene en un color negro. No sé en otros países qué colores manejen ambos televisores en cuanto a diseño. Su calentamiento en pantalla luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es un poco alta, obviamente en comparación a un televisor de gama baja, porque estos tienen cantidades de brillo relativamente altas y soportan tecnologías gaming avanzadas. En cuanto a entradas, ambos televisores soportan lo mismo, 4 puertos HDMI 2.1, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para la antena de aire. En cuanto al apartado Smart, simplemente hay que decir que el sistema operativo de ambos televisores es Tizen, que estos son sus controles remotos o conocidos como One Remotes, que tienen el mismo diseño, se pueden cargar vía panel solar o vía puerto USB, tienen por supuesto botón para micrófono para darles comandos de voz a ambos televisores. La fluidez del sistema operativo de ambos es muy buena, es casi igual a la hora de abrir aplicaciones o a la hora de cargar videos. Deben tener en cuenta que en cuanto a asistentes de voz, al menos aquí en Colombia, solamente soportan el Bixby Voice, pero en otros países soportan además el asistente de Google y también el Amazon Alexa. Es importante mencionar también que ambos televisores soportan la función de Multiview. Simplemente tengan presente que esa función no es posible cuando conectan dos dispositivos diferentes a puertos HDMI diferentes. Eso no se va a poder. Lo que sí se puede es, por ejemplo, en una pantalla visualizar su teléfono móvil y en la otra, por ejemplo, la aplicación YouTube del televisor o algo conectado a alguna entrada HDMI, o también pueden conectar una cámara web a un puerto USB de ambos televisores. Y también ambos cuentan con la misma tienda de aplicaciones relativamente amplia, el mismo espacio de almacenamiento y también tienen el mismo navegador de internet donde se puede acceder a visualizar contenido multimedia a través de distintas páginas web. Sin embargo, la búsqueda por medio de comandos de voz en esos navegadores, al menos aquí en Colombia, por alguna razón, no está optimizada. No es posible, de hecho, ni en español ni en inglés, no sé por qué. Y un aspecto muy importante, o que para mí lo es, y sé que para muchas personas también lo es que el sistema operativo Tizen de Samsung, al igual que el sistema operativo WebOS de LG, permite que sus controles remotos se puedan sincronizar con decodificadores de cable de distintas compañías que ofrecen ese servicio. Eso es muy relevante porque no tienen que estar a toda hora cambiando entre controles remotos. Simplemente con el control remoto del televisor controlan el televisor y también le dan comandos al decodificador de cable, lo cual desde mi punto de vista es genial. Eso no lo permite, por ejemplo, ni Android ni Google TV. En cuanto a sonido, si bien la potencia teórica de ambos televisores es de 60 watts, me parece que en cuanto a rendimiento es mejor en cuanto a que alcanza más frecuencias y mejores bajos el QN85B. Sin embargo, el rendimiento del Q80B también es muy bueno y puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Y ambos televisores soportan tecnologías Dolby Audio sin la necesidad de conectar un dispositivo compatible con esas tecnologías al puerto HDMI, con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Y como es costumbre, al final del video van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores por ustedes mismos. Y ya para terminar, si me preguntan si vale la pena gastar más e irse por el QN85B Neo QLED, por supuesto que sí. Si se pueden dar ese lujo, adelante. Si les gusta Samsung, si quieren una mayor cantidad de brillo y un sonido un poco más potente.
Pero si no les alcanza y aún así les gusta Samsung, quieren un sonido también potente desde mi punto de vista, un rendimiento en escenas oscuras también muy bueno que tiene poco o nada que envidiarle al QN85B, váyanse por el Q80B, van a quedar más que satisfechos y listo. No sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Y si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores. Ours is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We have paid the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong. We have her cornered. Ours is a cycle of hatred, alliances forged and broken. We paid the price for sharing this world, and we have forgotten what makes us strong.